Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 a partir del verso 25. Y antes de empezar, saludamos a las personas que nos están acompañando, les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que la gracia y el favor de Dios está sobre sus vidas completamente en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, miren qué impresionante esto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de qué? De vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén y amén. Analizando los evangelios y la vida de Jesús aquí en la tierra, me doy cuenta que Jesús tenía un afán y un deseo en su corazón para que nosotros, como seres humanos, aprendiésemos a vivir descansados, confiados y en tranquilidad. Dígale a la persona que tienes a tu lado, Jesús quiere que estés descansado. Dígale fuerte. Ya que Él aprendió en carne propia lo que era estar cargado con las cosas del mundo. No lo pudo haber hecho el Padre porque el Padre está en el reino de los cielos. Por esa razón dice que Jesús vino aquí en la tierra en propiciación por nosotros, pero dice la palabra que fue gobernado, que fue tentado en todas las cosas. Y me encanta porque si tú vas a través de los evangelios de Mateo, Marcos, de Lucas, de Juan, comprendes que el deseo de Jesús siempre es que estemos tranquilos, que no nos andemos cargando con cosas innecesarias, ya que como seres humanos llevamos cargas naturales y cargas innecesarias. ¿Está conmigo? Diga conmigo, cargas naturales y cargas innecesarias. Dice en Mateo capítulo 26, verso 38, que Jesús ese día estaba tan triste y agobiado que inclusive de su rostro botaron gotas y sudor, y ese sudor era como gotas de sangre. Esto estamos hablando de una carga natural. ¿Por qué una carga natural? Porque Él iba a morir. Diga a la persona que tiene a tu lado, Jesús iba a morir. Jesús iba a morir, entonces es una carga natural que tienes en tu vida, ¿sí? Y voy a nombrarles más cargas naturales: cuando nos debemos levantar temprano para ir a estudiar, cuando nos debemos levantar temprano para ir a trabajar. Es una carga necesaria que debemos llevar, una carga natural, ¿sí? Una carga natural, por ejemplo, los quehaceres de la casa, cuando debo hacer almuerzo, cuando debo barrer o cuando debo limpiar mi habitación. Es una carga, ¿qué? Natural. Diga a la persona que tiene a tu lado, carga natural. Y yo quiero que estas dos palabras se queden grabadas en nuestro corazón, porque de aquí vamos a salir solamente con las cargas naturales. Amén. ¿Cuántos quieren salir de aquí con cargas naturales? No con cargas innecesarias. Una carga innecesaria que venía a mi mente es en el caso de los padres. Imagínense a un papá y está diciendo, bueno, ¿y ahora cómo voy a pagarles la universidad a mis hijos? ¿Cómo les voy a pagar esa carrera que van a querer estudiar? Y ahora para enviarlos a estudiar al extranjero me va a salir súper costoso. Y al fondo se escucha una voz que le dice, amor, solo tiene 2 años. Una carga innecesaria, exactamente, una carga innecesaria. Encontramos el ejemplo de otra persona que está diciendo, bueno, y ahora que se me acabe el contrato en la empresa, ¿yo qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a trabajar? ¿Con qué voy a pagar mis deudas? Yo sabía que no tenía que comprar ese carro, o bueno, yo sabía que no tenía que comprar esa ropa tan cara, la embarré, yo sí dije, y al fondo se escucha una voz que le dice, bienvenido a su nueva empresa, ¿sí? O sea, él recién estaba empezando el día de trabajo, el primer día en su empresa, y ya estaba pensando en qué iba a hacer cuando saliera de ahí. Son cargas innecesarias. Dígale a la persona que tiene a su lado, cargas innecesarias. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, ponerme a pensar o a creer, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer cuando Carol esté embarazada? No, y ahora los pañales, la ropa, cargas innecesarias, porque pues hasta el momento no hemos contado con esa bendición. Y yo digo, esas son cargas innecesarias. Amén. O en algún día, les voy a contar, entonces me puse a pensar, y ahora yo cuando esté viejo, ¿cómo seré? Y me puse y me cargué y me sentía mal conmigo mismo. Yo dije, y donde ya no pueda caminar bien y tenga, no,
donde tenga que usar un bastón o donde alguien me tenga que cambiar. No, qué pena. Inclusive me angustié por el día de mi muerte. Y dije, bueno, y cuando me muera, ojalá me muera sin sentir dolor. Ojalá me muera tranquilamente. Cargas innecesarias. Dígale a la persona que tiene a su lado, cargas innecesarias. Y para hablar de esto a fondo, yo los invito a Mateo capítulo 5, por favor. Y aquí hablamos del Sermón del Monte. Me encanta cómo Jesús hace esto, porque dice en parte del verso 1 que Jesús se sentó a darles una enseñanza. Diga conmigo, se sentó. Hay algo de descanso, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos mucho tiempo de pie queremos estar sentados? Y lo más curioso es cuando uno se siente y dice, qué rico. Así sea una silla de cemento, lo que sea, uno se siente y dice, qué rico. Me impacta porque Jesús usó el descanso y el reposo para darles esta enseñanza. Y en el verso 1, si tú lees la Reina Valera como está ahí, dice, el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando está Jesús hablando de la palabra pobre, no significa de alguien pobre que no tiene para comprar un vestido o para comprar un alimento. Cuando la palabra de Dios habla de pobreza, significa que no tiene lo suficiente para lograr alcanzar un objetivo. ¿Está claro conmigo? ¿Qué es la pobreza en este caso? Que no tiene lo suficiente para alcanzar determinado objetivo. Y me encanta porque hay una versión que dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos formarán parte de su reino. Entonces a la pobreza que Jesús nos está llamando es esa pobreza de decir, Señor, sin ti yo no voy a poder hacer nada. Esa es esa pobreza espiritual que Cristo quiere que haya en tu corazón. Señor, hazme pobre de espíritu para no creer que lo puedo hacer en mis fuerzas, para no creer que yo voy a poder con mi empresa, que yo voy a poder con mi estudio, que yo voy a poder con mi hijo, con mi hija, con mi esposo. Señor, hazme y ayúdame a ser pobre para depender completamente de ti. Si ustedes se dan cuenta, mucha gente que es de escasos recursos muchas veces depende de un subsidio del Estado, ¿cierto? O muchas veces depende de su familia, que los ayuden o que les brinden una mano. Y en este caso es lo mismo que Jesús quería enseñarle al pueblo. Oye, Kate, por favor, sé pobre en espíritu, espera en mí, descansa en mí. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene la facultad de volverse altivo. ¿Sí o no? Altivo. ¿Cuántas veces a nuestros padres le dijimos, usted no sabe, yo sí sé cómo son las cosas? ¿Sí o no? Yo pasé por esa. Inclusive a veces les digo a mi papá, no, si así no es. Y uno se empieza a volver altivo. Y cuando uno refleja esa actitud con los padres, es la misma actitud con Dios. Porque nuestros padres son señalamiento, referencia de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando yo soy altivo con ellos, quiere decir que mi corazón también será altivo con Dios. Porque cuando Dios me diga un día, oye, esto lo estás haciendo mal, va a hacer referencia que le voy a decir, igual que le digo a mis papás, no me moleste. Yo sé lo que estoy haciendo, no se meta en mi vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sido hijos? Todos los que somos aquí somos hijos, porque se quedan callados. Me hacen quedar como el malo del paseo. Si es real, eso muchos de nosotros lo dijimos. O cuando el jefe nos dice algo y nos, usted sí molesta, yo sé cómo hacer mis cosas, ¿sí? Entonces a eso hace referencia a el reposo en Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y me puse a analizar el Evangelio de Mateo. Y miren que Jesús en cada enseñanza que daba tenía ese deseo de que vivamos descansados. Mateo 5:38 nos habla de amar a los enemigos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros nos cargamos por cosas que nos han hecho otras personas? Y uno muchas veces, le hubiera dicho eso, ese desgraciado, algún día me las va a pagar, pero Dios es mi vengador, Señor, córtalo de aquí de la tierra. Bueno, nosotros, no vamos a, Luis se ríe, nosotros no vamos a ejemplos tan fuertes, pero uno muchas veces tiene años pensando en la ofensa que le hizo a alguien más, y uno la taladra, y pasan los tiempos y te encuentras a esa persona y dices, no te voy a saludar. y se empieza a cargar el corazón de uno, ¿cierto? O cuando un amigo muy querido le hace una embarrada, uno dice,
pero tiene que haber una manera de vengarme. Tiene que haber una manera de vengarme, ¿cierto? O cuando pasamos por algunos desiertos y esos desiertos son causados por personas naturales en nuestra vida y vienen de parte de Dios, nos cargamos tanto que no dejamos que nuestro corazón pueda tener la paz de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado: ama a tus enemigos. Dígaselo fuerte: ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Otro caso curioso que pasa es que la gente muchas veces expresa esta palabra, y la he escuchado muchas personas: esta maldita pobreza. Y eso le cogen una rabia. Es que yo tenía que nacer no tenía que nacer en este hogar, preciso en Colombia, preciso aquí donde la tasa de empleo es la más grande del planeta. Bueno, esto también es odiar. La pobreza es nuestra enemiga, porque dice, hablando de la otra pobreza, ¿no? No de la que hablamos hace un momento. Dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos. Bueno, para los que ya saben el versículo, declárenlo. Nuevamente lo vamos a hacer. Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos. Amén. Con toda bendición de lo alto. Entonces, muchas veces tomamos como enemigo la situación económica que estamos viviendo y nuestro corazón se carga. En lugar de decir: Señor, gracias por este tiempo. Porque si la Biblia dice en Mateo, cuando hablamos de la ansiedad, dice: mirad que las aves de los cielos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero siempre tienen ¿qué? Alimento, ¿cierto? O cuando nos cargamos en contra de ese profesor que nos está haciendo la vida imposible. Hace algunos, precisamente en este semestre que estoy cruzando, un profe pero mejor dicho, es que me tiene ahí, Dios mío. Y yo a él es al que más le estudio. Y siempre me dice: no, Juan, no estudiaste lo suficiente. Hasta que el Señor me hablaba de la paz. Y esta última vez que nuevamente me valoró y me dijo: no, parece que estudiaras 20 minuticos. Y yo: profe. Y yo dije: la paz de Dios. Y salí contento con la nota que me dio. No era la que yo quería, pero dije: bueno, la paz de Dios está en mi vida. Entonces, amemos a nuestros enemigos. O sea, amemos a esas situaciones adversas que están cargando nuestro corazón. Que cuando vas en el carro y se te pincha la llanta y estaba lloviendo y te bajas y cuando te bajas un barrial ni el más tenaz. O cuando te quemas trabajando, cuando te quedas al sol ahí como mi amigo, que te vuelves nada la cara y luego después de quemarte todo el día, luego te mojas. Ama estas situaciones adversas. Ama. O cuando te culpan por algo que tú no hiciste, ama estas situaciones. Ama a tus enemigos para que tu corazón no se cargue, por favor. Luego encontramos en Mateo 6:19. Me gusta mucho porque Jesús nos habla de hacer tesoros en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos por acumular cosas aquí? ¿Cierto? Este caso muchas veces afecta más a las mujeres. Les gusta. Yo les digo: ¿por qué son tan cositeras? Yo creo que mi esposa llenaría la casa de cositas. O sea, son bonitas, pero yo digo: ¿pero para qué eso? Ay, no. Yo creo que tendría el apartamento con la cama y el sofá y las cosas de música, nada más. O solo con la cama, ni siquiera comedor. Yo creo que así sería perfecto. Pero cada vez que con Carol vamos a algún lugar, ay, ¿qué te parece esto para la casa? Y esta vajilla, pero solo somos dos y ya tenemos hartos platos. No, pero mira esta vajilla, pero mira esto, y mira esta otra olla y un sartén, y mira tantas cosas. Yo digo: bueno, Dios, o sea, enséñame a comprender la que le gusta tanta cositería. Entonces la Biblia nos habla de hacer tesoros en la tierra. Nos afanamos y nuestro corazón se carga de que por qué no tengo mi carro, que por qué no tengo mi casa, que por qué no tengo, no sé, por qué no puedo comprarme ese jean que está tan bonito, por qué no puedo comprarme esos zapatos. Y el corazón del ser humano se carga y se carga y se carga. Y también cuando hablamos de tesoros, de hacer tesoros en la tierra, y empezamos: pero ¿por qué mi hijo no es juicioso? ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo no me obedece? Y tú quieres que, mejor dicho, que tu hijo vaya al pelo aquí en la tierra, solo pensando aquí en la tierra, en lugar de pensar: bueno, no, yo así a mi hijo le pueda estar yendo mal en el colegio, pero que sea un hombre que adore a Dios, que tenga un corazón íntegro para el Señor, que tenga un corazón que lo alabe, y el Señor hará en él su obra. ¿Me hago comprender? Dejemos de buscar esos tesoros aquí en la tierra y empecemos a hacerlos en el reino de los cielos. Por ejemplo, siempre, ¿por qué este desorden? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi esposa es así? En lugar de pensar en
ver lo terrenal, empecemos a cosechar lo celestial. Y así nuestro corazón no se va a cargar tanto. ¿Están de acuerdo conmigo? Llegamos a casa y otra vez mi casa desordenada. Esas cosas cargan tu corazón. Y si el lunes estuvo desordenada, y el martes estuvo desordenada, y el miércoles estuvo desordenada, y el jueves solo estaba la cama tendida y el resto desordenada, y el viernes desordenada, esas cosas van carcomiendo tu corazón y van haciendo que se pierda la paz de Dios. No hagamos tesoros aquí en la tierra. Bueno, la casa está sucia, pues voy a coger la escoba y la voy a barrer. 5 minutos barriendo, bueno, a menos que tenga una casa gigantesca. 10 minutos, bueno, 20 minutos máximo, pero qué barrida que le pegó a esa casa. ¿Sí? No hagamos tesoros aquí en la tierra, hagámoslo en el reino de los cielos. Yo quiero que por favor apuntemos estos dos versículos para que los apuntes y los pongas en la nevera de tu casa y digas, bueno, no hay nada en la nevera. Oh, por Dios. Los panales de huevo, no hay nada. Pero Dios me sostendrá. No voy a dejar que esto robe la paz de Dios en mi vida y en mi corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Y para corroborar lo que estamos hablando, dice Mateo 6:26 que no nos aferremos a las cosas naturales de aquí a la tierra. Me encanta porque Dios usa las aves. Las aves. Imagínate, uno muchas veces cuando tiene problemas, como empieza a caminar como cabizbajo, uno va a la calle como que otra vez trabajar, uno se siente todo aburrido. Imagínate un ave que se cargara con sus problemas. No podría alzar vuelo, no podría volar, trataría de volar y qué pereza, ¿para qué? No tengo que comer, no voy a hacer nada, ¿cierto? No, tratemos de alzar nuestro vuelo, así hayan problemas en nuestras vidas. Seamos como las aves, que así hayan tenido un día feo, como el día de ayer, que un niño travieso trató de cogerla, agarrarla, medio la despelucó, y al otro día el ave se levanta y le canta a Dios. Y escuchas que sigue adorando a Dios y levanta su vuelo. Y no han visto que aun cuando los avecitas están en el suelo, dañaditas un ala, una patica, ellas intentan seguir levantando su vuelo. Que así seamos nosotros. Así veamos todo patas arriba, tratemos de levantar el vuelo. Todavía es posible. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Luego nos habla Mateo 7:1, el juzgar a los demás. Cuánto esto muchas veces carga nuestros corazones y nos hace perder la paz de Dios. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Y muchas veces, pero esa niña, ¿cómo se va a vestir así? Es el colmo. Esa blusa con ese pantalón, nada le combina. O sea, y se van por allá y ya llega la noche. Sí, ¿cómo se le ocurre vestirse así? Es que nadie le dijo que se miraba mal. Y cositas, lo digo tan sencillo como eso, cargan nuestro corazón y hacen que la paz de Dios no gobierne nuestras vidas. O si escuchaste cómo oraba, qué larga esa oración, que ese Juan cómo ora de largo, qué pereza. No, es que si yo orara en lugar de él, mejor dicho, yo oraría cortico y directo, a donde debe ser. Y el juzgar nos llevan a cargarnos. O cuando pero no se dio cuenta que me había pintado el cabello, no se dio cuenta que me había cortado el cabello, pero es que si saliera desnuda tampoco se diera cuenta. Es que esas cosas, el juzgar a los demás hace que se te care el corazón. O cuando juzgamos a nuestros jefes, pero ese jefe no piensa que yo también tengo una vida, solo quiere que me la pase aquí encerrado, trabaje y trabaje. O con nuestros profesores también pasa, solo dejándome trabajo, sí, solo dejándome trabajo, porque yo le estaba haciendo. Y esto carga nuestro corazón. Diga a la persona que tienes a tu lado, no juzgues, que perderás la paz de Dios. Dígale más fuerte, no juzgues, que perderás la paz de Dios. Vamos a Mateo capítulo 10. Estamos viendo el Evangelio y yo quiero que estas palabras queden guardadas en tu corazón. Mateo capítulo 10. Aquí a partir del verso 5 habla de que Jesús escogió a 12 personas. 12 personas loquillas, o sea, para nada santas, pero que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y les dice, ¿saben qué, muchachos? Vayan y lleven el evangelio. ¿A dónde? ¿A dónde? A todo lugar. ¿Y qué tenían que hacer? Sanar enfermos, liberar endemoniados. Bueno, vamos a leerlo aquí, dice.
Por tanto, bueno, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y me impacta el verso 9, como Jesús le dice, pero esperen, porque esta gente ya iba a salir corriendo, a alistar su maleta Nike, meter sus medias, meter su jean, las zapatillas para salir a correr. Y Jesús le dice, no, esperen. Porque ya le iban a decir a la mujer, esposa, prepárame una buena comida para llevarme, o como en ese tiempo llevaban pan con vino, alístame el mejor vino, que aquí nadie me para, saque los ahorros del banco, mija, para irme a trabajar, ¿sí o no? Y Jesús les dice, no, alto ahí. Verso 9, yo quiero que lo leas conmigo, por favor. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Tremendo, ¿cierto? ¿A qué me llevaba el Señor con esto? Dejemos de luchar en nuestras fuerzas, por favor. Dejemos de tratar de que nuestro esposo sirva a Dios en nuestras fuerzas, a que nuestros hijos, o a que nuestros padres, o a que nuestra empresa dé sus frutos en nuestras fuerzas, que nuestra área económica. Dejemos de hacerlo, porque no va a pasar absolutamente nada, nada. Recuerden, si tú militas y caminas y das lo mejor de ti en el ámbito que sea, vas a ver los frutos, pero porque de Dios vendrá toda bendición. Amén, porque Dios añade riquezas, pero sin tristezas. ¿Dios añade qué? Riquezas sin tristezas. Dejemos de afanarnos por cómo hacer las cosas y empecemos a ver quién va a hacer las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén. ¿Sí? Zacarías 4:6. No es con ejército, ni qué, ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Me impacta porque primero usa la palabra ejército, porque eso es lo primero que empezamos a hacer. ¿Empezamos a qué? A buscar a alguien que nos ayude, a buscar personas. Tenemos algún aprieto económico bueno, quiero que tomemos esto de una manera madura. De una empezamos a buscar a alguien que nos preste dinero, que nos, bueno, le presto al 20%, no importa, tráigamelo. En lugar de, tráigame lo que sea. O muchas veces las personas acuden a los adivinos. Vea, adivinen el futuro, en serio es que estoy re mal, necesito saber si al fin mi esposo o mi esposa me está engañando. O léame las cartas, léame el chocolate, léame el tabaco, léame los ojos, léame las cejas, léame la palma de la mano, léame lo que sea, pero léame, dígame algo, por favor. Porque eso lo hacemos como seres humanos. Empezamos a luchar en nuestras fuerzas, empezamos a buscar ayuda en lo terrenal, y luego la palabra, porque cuando ya no tenemos a alguien al lado, empezamos a luchar en nuestras fuerzas. Ese infeliz me dejó solo en este trabajo, ahora yo voy a tener que trabajar solo, pero ella tampoco trabaja, ahora voy a hacerlo solo. Y Dios dice, ni con espada, ni con qué, ni con ejército, ni con espada, sino con el Espíritu de Dios, dice el Señor. ¿Cuántos me regalan un fuerte amén? Amén. Más fuerte, amén. Miren, yo quiero que le preguntes a la persona que tienes a tu lado, ¿sabes en qué momentos debe actuar la paz de Dios en tu vida? ¿Te respondió algo? ¿O se quedó pensando? Uno dice, uy. Bueno, entonces vamos a ver en qué momentos de nuestra vida debe actuar la paz de Dios. Y yo quiero que por favor estemos muy pendientes, y los que están escribiendo, por favor escriban estas palabras que Dios daba a mi corazón, que han sido de gran ayuda en esta semana para mi vida. Gálatas 5 nos habla en el verso 22 acerca del fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, fruto del Espíritu Santo. Y me impacta porque él empieza con 3 palabras. Y yo quiero que lo leas conmigo. Amor, gozo y paz. Quedémonos ahí nada más. Amor, gozo y paz. ¿Sí? Muchas veces de nosotros nos concentramos en tener fe. Vea, tenga fe que todo va a pasar bien. Tenga fe, tenga esperanza, tenga confianza que usted va a salir de ese problema. Mejor dicho, siempre escuchamos de la fe, pero nos olvidamos que sin paz es imposible ver la fe de Dios obrar en nuestras vidas. Y les voy a dar un ejemplo muy práctico.
cuando los discípulos estaban en la barca. ¿Recuerdan? Yo siempre doy ese verso como referencia. ¿Qué les dijo Jesús cuando se levantó? No, a los discípulos, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Con la ataque epiléptico porque estoy tratando de recordar lo que está pasando. Le dijo, hombres de poca fe. Jesús se levanta. ¿Por qué puede detener la paz? ¿Por qué puede detener la tormenta? Porque su corazón estaba en paz. En paz. Cuando tu corazón está en paz, puedes ver la mano de Dios obrar en tu vida. Puedes ver que sí, me estoy moviendo para un lado, para el otro, pero la paz de Dios está en mi vida. Y Jesús se levanta, se limpia las lagañas, bosteza otro ratico, ve a los discípulos mojados, unos con unos pescados en la boca, otros medio desvestidos por la tormenta, y los mira, qué pena, detente tormenta, y ya. Me impresiona, porque cuando está la paz de Dios en tu vida, puede haber fe. Dígale a la persona que tiene a su lado, si hay paz de Dios en tu vida, hay fe. Miren dónde aparece la fe: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Bien después aparece la fe. Un corazón que no tiene paz no va a poder tener fe. De pronto se hace el milagrito en su vida porque donde dos o tres están reunidos, ahí hay poder y ahí está Dios en medio de ellos, ¿cierto? Pero para alcanzar esta fe es necesario pasar por ese proceso de paz. Y antes de ese proceso de paz tiene que haber un gozo. Cuando yo le decía, gócese cuando no haya nada en la nevera, o mantengamos el gozo cuando el jefe esté siendo insoportable, o cuando nuestros hijos estén siendo insoportables. Dejemos que el gozo nos inunde y llegará la paz. Pero recuerden el amor, pero hoy estamos hablando de la paz. Entonces eso es lo primero que debemos tener presente. No ignoremos el fruto de la paz. Dígale a la persona que tiene a su lado, no ignore el fruto de la paz. No ignore el fruto de la paz. La paz le va a permitir abrir puertas y avanzar, pero sin paz se le van a cerrar las puertas, va a terminar estancándose y van a terminar tirando para atrás, echando para atrás, y empieza a retroceder y a retroceder. Y cuando nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? Es porque nos hemos olvidado que la paz de Dios es ultra necesaria, mega necesaria, hiper archi mega necesaria, mega omega necesaria. Número 1, en el momento de pedir tiene que haber paz en nuestro corazón. Dice la palabra, Filipenses 4:6, no se preocupen por qué, por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Estoy leyendo una versión diferente a la Reina Valera. Dice la Reina Valera, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y acá me gusta porque dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios lo que necesitan y sean agradecidos. Y más adelante nos habla, y la paz, ¿de quién? No es la paz de poder haber pagado la deuda, no es la paz de que tus hijos caminen con Cristo, no es la paz de que hayas pasado la materia, no es la paz de que puedas retirar el dinero en el cajero, es la paz de Dios, la paz de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos me regalan fuerte amén? Entonces, en el momento de pedir, pidamos confiados, tranquilos. Vayamos delante de la presencia de Dios y si usted quiere, desahógese. Dígale, Señor, tengo rabia, tengo ira, no sé qué hacer, estoy mal. Pero antes de pedir, deje que la paz de Dios inunde su corazón. O sea, si necesita desahogarse, desahógese con Dios de todo corazón. Porque cuando pedimos en nuestras fuerzas, vamos a pedir mal, siempre, siempre. Inclusive uno puede pedir hasta que se muera el vecino, porque está aburrido. Señor, que se muera, que se muera ese man, que se muera. Sí, porque oramos en nuestras emociones, pedimos mal, ¿sí? O cuando muchas veces no tenemos algún problema con nuestras parejas, Señor, me quiero divorciar ya mismo que me pasen esa cosa para firmarla, porque lo hacemos sin la paz de Dios. Entonces, primero desahoguémonos
delante de Dios, lloremos, lloremos, gritemos, pataleemos y luego entonces elevemos nuestro clamor delante de Dios. Porque un corazón con paz va a poder ver milagros. Diga conmigo, el corazón en paz va a poder ¿qué? ¿Ver qué? Milagros, milagros. Por eso quiero que tenga claro esto, desahógese con Dios, grítele, háblele, pero cuando necesite pedirle algo, hágalo ¿en qué? En paz. Número 2, cuando te encuentres en medio de tus batallas, sea financiera, sea en tu matrimonio, sea en tu empresa, con tus padres, con tus hijos, tiene que haber paz de Dios para solventar la batalla. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien, genial. Dice la palabra, y me gusta mucho en Segunda de Crónicas, les voy a contar una historia súper rapidita. ¿Están ahí? ¿Ya llegaron? Dice Segunda de Crónicas en el verso 25, perdón, capítulo 25, equivocación. Miren lo que dice la palabra de Dios. En este caso, aquí habla de Amasías, era un rey que quería conquistar, que quería batallar, que quería pelear, se armó del mejor ejército, bueno, mejor dicho, hizo de todo para su pelea. Y miren lo que pasa en el verso 8. Y Dios dice, mas un varón de Dios vino al rey que iba a ir a una guerra y inclusive había contratado otros soldados de otros pueblos, de otras regiones, había mandado a llamar gente. ¿Quieren saber cuántos eran en total? Dice, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra. 300,000. ¿Cuántos? 300, era un poco de gente, mejor dicho. Es como cuando usted busca 300,000 personas para que llamen a sus papás para que le den permiso para salir a algún lado. Porque mi papá era bravísimo. ¿Y usted por qué? Yo no necesito escuchar abogados, dígame las cosas usted mismo. Y yo, y luego me decía que no. Bueno, dejemos que mi corazón sane, sigamos. Sanidad interior, dejemos que sane mi corazón. Y miren lo que dice en el verso 7, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército que has contratado, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Y miren lo que dice el verso 8, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará ¿qué? Caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. ¿Por qué? Porque Dios no quería que confíen en nadie más. Él no quería que Amasías confiara en sus 300,000 soldados con lanza, los más fuertes, los más valientes y hasta los más guapos. No quería que confíe en él. Él quería que su batalla la librase Dios. Y yo quiero que levantes por un momento tu clamor, cierres tus ojos y le digas, Señor, libra mis batallas. Señor, libra mis batallas en el nombre de Jesús. 3, la paz de Dios para enfrentar el tiempo de enfermedad. ¿Recuerdan a la hija de Jairo? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Se murió, o sea, primero se murió. Primero se muere esta niña. Primero se muere la hija de Jairo, y entonces le dice, usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 5, muere la hija de Jairo, Jairo va corriendo donde Jesús y se acerca a él y le dice, maestro, mira, lo que pasa es que tuve un percance en mi casa, pues mi hija está súper enferma, hasta ese momento él no sabía que había muerto, y le dice, acompáñame porfa, así que no sé qué, y Jesús le dice, listo, vamos. Jesús avanza, pero como Jesús era súper famoso, o sea, tenía cientos de seguidores en YouTube, en Instagram, en Facebook. O sea, la gente lo apretaba, él salía, le pedían fotos, etcétera. Y Jesús va caminando y entre todas esas fotos que le iban tomando, se le acerca una mujer que estaba súper enferma, que era la mujer ¿con qué? Con el flujo de sangre. Y yo me imaginaba la situación de Jairo. Jairo caminando por este lado, tranquilamente, Jesús a su lado, y la multitud agolpaba a Jesús y Jairo solito allá. Así. Pero Jesús, por Dios, y yo lo llamé primero, yo creo que Jairo se rascaba el cuerpo, se cogía la cabeza y decía,
Ay, por Dios, ¿verdad que es Dios? Ay, ¿y ahora qué hago? Sí, yo creo que Jairo se tocaba, se rascaba, se batía la túnica, se ponía a hacer flexiones, sentadillas, estaba desesperado este hombre, nadie dejaba pasar a Jesús por ese lado. Y me impresiona porque después de eso viene una mujer con flujo de sangre, toca a Jesús el manto y esta mujer es sana. Y yo creo que en ese momento Jairo dijo, le hubiera cortado un pedazo de ese manto y se lo hubiera puesto a mi hija y ya me hubiera librado de toda esta esperadera. Estar esperando aquí a este hombre es muy difícil. Y luego se agarra a hablar con la mujer. Yo me imagino esos ojos de amor de Jesús, la mujer súper feliz, gracias Jesús, y Jesús fresca, que todo fue por tu fe, que no sé qué, y ya. Y los discípulos ahí, que bien, y la gente, y Jairo desesperado, y llegan los siervos de Jairo y le dicen, loco, tu hija se murió. Paila, se murió, o sea, no hay nada que hacer, tu hija se muere, se murió. Y en el verso, y yo creo que en ese momento Jairo dijo, yo le dije a Jesús, pero todo bien, te la tendré en cuenta, Jesús, ya no vas a ser llamado el amigo de Jairo. Bueno, yo me imagino lo que pasa por la cabeza de Jesús y me encanta. Miren lo que le dicen las personas, ¿para qué molestas más al maestro? Y yo creo que Jairo dijo, si yo no lo molesté, simplemente le dije que me acompañara a toda esta gente, es la que lo tiene agobiado ahí. Y yo creo que Jesús, conociendo los pensamientos de su corazón, le dice en el verso 36 lo siguiente, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Cuando vino la paz de Dios al corazón de Jairo, su hija, ¿qué pasó? Dígalo fuerte, resucitó. O sea, como que no, ella resucitó, ahora ya se volvió a morir y ya está en el cielo. Pero en ese día ella resucitó, la hija de Jairo resucitó. Pero cuando la paz de Dios estuvo en el corazón de Jairo, ¿estás pasando por alguna enfermedad? No temas, cree solamente. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La paz de Dios me enseña a perdonar mi pasado, a disfrutar mi presente y a luchar por mi futuro. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Y yo quiero que leamos este capítulo, Filipenses 3:12. Dice la palabra, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que yo sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esta meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Y vamos a leer el verso 13, por favor, juntos. Hermanos, yo mismo, fuerte, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El verso 14, por favor, bien fuerte, bien fuerte. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente le digo, la paz de Dios me enseña a perdonar mi pasado, a disfrutar mi presente y a luchar por mi futuro. Dejemos de cargarnos por bobadas, amados, por favor, ya estamos viejos en Cristo, no nos carguemos si nos miraron mal, que esa no me saludó, que ese sí es creído, no nos dejemos cargar porque la nevera está vacía, porque la casa está desordenada, que otra vez esa cama extendida. Por favor, que nosotros no somos máquinas y el día de mañana, cuando usted esté, que Dios no lo quiera, usted esté hospitalizado y los médicos le digan, no, es que no, usted no tiene nada. Y Dios te está diciendo, ¿recuerdas todas las veces que te cargaste sin necesidad? Eso es. Entonces, amados, los invito a tener la paz de Dios en sus corazones. Recuerda, el fruto del Espíritu, amor, gozo y paz. Por favor, recordemos eso. Y dejemos de ignorar que la paz de Dios es necesaria en la vida de todo creyente. O sea, no podemos pretender que solo sea la fe. No es solo la fe, es la paz antes que la fe. Bendecimos a las personas que nos han escuchado, les damos las gracias por acompañarnos. Somos el ministerio Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Un abrazo y nos vemos en otra ocasión.